De repente estamos en el trabajo, en la facultad, en la escuela, dando vuelta por la calle, haciendo trámites en la cola del supermercado, en medio de una reunión intrascendente, monótona, tediosa, etcétera, etcétera, y se nos ocurren 1000 ideas para escribir, una mejor que otras. Volvemos a nuestra casa, a nuestro lugar, ponemos un papel, abrimos un Word y ¡zas! Desaparecieron todas las ocurrencias. ¿Y cómo hacemos para escribir cuando no se nos ocurre nada? Bienvenidos, bienvenidas, queridos curiosos, curiosas, escritores, escritoras y gente con ganas de comenzar a escribir. Mi nombre es Daniel, me dicen el Dani y estamos en Scriptanarrae, nuestro taller literario completamente gratis y por YouTube. Vamos con la pregunta del millón. ¿De qué escribimos cuando no se nos ocurre nada? ¿Qué es esto de la ocurrencia? Como dijimos en la introducción, de repente pareciera ser muy caprichosa. Estamos en un lugar donde no podemos escribir y aparecen miles de ideas. Llegamos a nuestra casa, a nuestro lugarcito, donde está todo bien y nos disponemos a escribir y desapareció todo. Es algo muy caprichoso, es bastante molesto. ¿Qué hacemos? Salimos a maldecir al mundo, rompemos todo, tiramos los papeles, tiramos la computadora, o nos portamos como escritores y escribimos de todas maneras. Ustedes dirán, ay Dani, pero eso suena bárbaro, pero si no se nos ocurre nada, no se nos ocurre nada. Si estamos así de sacadito, es porque efectivamente no podemos empezar a escribir. Les tengo un chiste, no se nos puede ir porque la ocurrencia somos nosotros. Nosotros somos lo que ocurre en la escritura. En todo caso, por haber estado en situaciones monótonas, aburridas, que nos desvían de nuestro deseo de escribir, como nos apartamos de ahí, tenemos que volver a centrarnos, volver a reencauzarnos en ese deseo de escribir. Y la única manera de hacer eso es empezando. Y ustedes dirán, sí, todo muy lindo, Dani, pero ¿cómo empezamos? Bueno, empezamos como empieza cualquier escritor, recabando datos. Vamos a tomar el papel, la computadora, la levantan del suelo si la tiraron, y centramos toda nuestra atención en recabar datos. No importa de qué naturaleza, qué tipo de datos. Algo que les pasó en lo inmediato, en el trabajo, en la facultad, en la escuela, en la calle. Algo que les preocupa, algo que les divierte. Algún acontecimiento extraño, singular o algo completamente trivial. La cosa más trivial del planeta es trivial solamente porque un escritor no la tomó para contar algo de ella. Porque, como dijimos en un video anterior, la trama es aquello que hace que una historia sea digna de ser contada. Y les tengo una noticia, la trama la escribimos nosotros. O sea, nosotros tenemos esa facultad de volver digno de contarse algo completamente trivial. No importa que sea. Hagamos un ejercicio. Tomen un encabezado de una noticia, un título de un video de YouTube, un meme, una frase que escucharon al azar, una anécdota que le contó el vecino ese que le encanta contar anécdota, cualquier elemento, no importa lo que sea, cualquier dato sirve. Escriban todos los datos que vayan recordando. Por ejemplo, me invitaron a un casamiento. Una cosa completamente del orden cotidiano, que no tiene ningún tipo de valor en sí mismo. El casamiento es entre una amiga de una amiga de una amiga de una amiga y un tipo que no conozco. Por lo tanto, no tengo ninguna referencia de quiénes se casan. Es más,
Hasta me podría preguntar por qué me invitaron. Entré de rebote, vamos a decir, porque alguien dijo, che, invítalo a este. No sabemos, no tenemos datos sobre eso. Pero, como no hace falta que tengamos datos sobre eso, podemos ir articulando ficción con ese dato concreto de la realidad. Entonces nos podemos preguntar por qué nos invitaron. Nos podemos preguntar también por qué no nos invitarían. Podemos hacerlo un poquito más complejo. Por ejemplo, suponiendo que de alguna manera están obligados a invitarnos a nosotros. ¿Por qué estarían obligados? ¿Por qué estarían obligados a invitarnos a pesar de no tener ganas? ¿Qué sería eso capaz de obligarlos? No estamos en momento de responder nada, simplemente planteen preguntas. Tenemos un dato y estamos empezando a plantear preguntas. Es decir, en esta primera parte vamos a trabajar como si fuéramos periodistas. ¿Qué hace un periodista? Toma un dato cualquiera y a partir de ese dato produce una noticia. ¿Qué es producir una noticia? Y bueno, le da un contexto, hace determinadas preguntas, busca información correlativa, va haciendo diferentes articulaciones que convierten a ese dato en algo que impacte o que tenga la capacidad de impactar y que sea recibido como una noticia. Tomemos otro dato cualquiera. Por ejemplo, el titular típico de los artículos esos que salen diciendo un estudio confirmó que las mujeres celan más. Una tontería, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, preguntémonos, ¿qué significa que las mujeres celan más? ¿Más que quién? ¿Por qué? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, ¿por qué? Si no estamos de acuerdo, ¿por qué? Estemos o no estemos de acuerdo, llevémonos la contraria. Si tuviéramos que sostener el argumento contrario, ¿cómo lo haríamos? Si tuviéramos que plantear una inversa de esa noticia o de ese estudio y decir, bueno, un estudio demuestra que los hombres son más celosos. Sigamos agregándole capitas de preguntas, de cuestionamiento. Pongamos en entredicho todo el artículo. Sin haberlo leído, obviamente, no hace falta que lo leamos, estamos tomando simplemente datos y tratando de armar algo con esos datos. Digamos que alguien tuvo la necesidad de escribir que las mujeres celan más que los hombres y que necesitaba dar esa información de alguna manera a alguien. ¿A quién podría necesitar darle esa información? ¿Por qué debería dar esa información? ¿Por qué elegiría el formato un estudio dice qué? ¿Por qué no lo dice en nombre propio? ¿Quién es esa persona? ¿Se dan cuenta? Todos esos datos nos van dando textura. A partir del datito primero, todas las preguntas nos va dando textura. Es decir, articulaciones. Cosas que no son una historia todavía, pero que son la materia prima, el soporte para una historia. No tenemos una idea desarrollada, pero no importa. Tomemos otro dato al azar. Por ejemplo, la clásica que se puede ver en publicidad por todos lados de los sitios de apuestas, de eso que te dicen apostá y ganá. Bueno, podemos tomar esa idea, la idea de apostar y ganar. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero también nos podemos preguntar, ¿qué implica estar de acuerdo? ¿Se puede vivir apostando y ganando? ¿No se puede vivir? ¿Por qué? ¿Qué significa vivir apostando para ganar? ¿Puede alguien apostar para perder? ¿Puede ser un modo de vivir apostar para perder? ¿Hay gente que vive apostando solamente con el objetivo de perder? Fíjense cómo vamos teniendo diferentes datos y lo vamos haciendo un tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Si es algo muy extenso, lo vamos a dividir por parte y vamos a sacar partecitas. Si es algo muy específico, lo vamos a llevar a una generalidad, a una abstracción incluso.
Supongamos que la noticia tiene que ver con una actriz que tuvo un lío con un determinado director porque pasó esto y lo otro. Bueno, olvidémonos de la actriz, olvidémonos del actor, quedémonos con lo que sucedió. Y hacemos una abstracción. Supongamos que lo que sucedió es que se enteró que cobraba menos que el actor principal y entonces lo amenazó con revelar esa noticia si no le daba el mismo pago. Bueno, tenemos una extorsión, tenemos una situación de poder asimétrica, tenemos un juego como si fuera el juego de la carta robada, donde hay algo que se esconde a la vista, que se puede usar de forma extorsiva. Tenemos ese elemento, que es la revelación de que sucede algo que no debería suceder. Por ejemplo, tomemos otro dato, un dato más largo, por ejemplo, del tipo: hay un satélite natural que viene del espacio exterior, de afuera del sistema solar, y que está entrando en nuestro sistema solar a una velocidad irregular y que tiene un tamaño extraño, como esto que está sucediendo con el Atlas I3, y que va a pasar justo por enfrente de la Tierra en el momento justo en el cual no podemos verlo. Si no queremos escribir algo de ciencia ficción, eso puede ser algo que no tenga ningún valor, pero podemos abstraerlo. Te dirán, ¿cómo podemos abstraer eso? Y bueno, podemos tomar el hecho de el ocultamiento, el hecho de buscar el camuflaje preciso para el momento preciso, ejecutar algún tipo de acción que ponga en riesgo a otro. Podemos tomar todos esos elementos. Fíjense cómo vamos sacando un montón de elementos que no son historia, no hacen historia, no guardan relación entre sí. Pero ya empezamos a escribir. Ya empezamos a escribir porque empezamos a tomar datos y a producirlos. Sea separándolo en partes, sea volviéndolo una abstracción, sea tomando una alegoría, como podría ser, supóngase, que vemos un meme que habla del mito de Sísifo. Y capaz que no tenemos ni la más remota idea de qué es el mito de Sísifo. Pero vemos un tipo empujando una roca por una pendiente. Y en el meme que diga, llegar a la cima no es lo que importa. Bueno, tenemos otro dato. De ese dato podemos tomar la literalidad de la imagen, podemos tomar la literalidad de la frase y podemos empezar a buscarle la vuelta con otros datos que teníamos. Entonces podemos tratar de empalmar esto con la cuestión de apostar y ganar. Podemos preguntarnos si Sísifo fue un tipo que intentó apostar y ganar. Podemos pensar si la persona que vive para apostar y ganar no es como esta persona que va tratando de ascender por una pendiente elevada con una roca inmensa. Podemos pensarlo al revés. Podemos pensar si no arrastra algún tipo de peso enorme, superior incluso a esa roca que intenta subir, y que por eso intenta apostar y ganar. Podemos preguntarnos qué significa en ese ser que todavía no definimos ni como personaje ni nada, tanto el hecho de cargar con un peso enorme como el hecho de tratar de subir un peso enorme, el hecho de apostar y ganar, el hecho de apostar y perder. Podemos pensar si no es una estrategia eso que está haciendo, a la manera del Atlas I3, para tratar de camuflarse en esa especie de misión completamente inútil de subir una roca hasta la cima para dejarla caer, para engañar a los dioses y cuando esto no lo estén viendo, hacer algún tipo de enroque, algún tipo de jugada que le permita liberarse de esta condena. Podemos pensarlo en relación al casamiento y decir, bueno, pero tal vez esta roca
que se sube hasta la pendiente más alta solamente para dejarla caer, sea la invitación al casamiento. Y tal vez estas personas que me invitaron al casamiento tengan algo que ver con este Sísifo. Tal vez haya sido algún tipo de apuesta. Tal vez quieran fingir que van a perder algo para ganar alguna otra cosa. Y que invitarme a mí, que soy nadie, implicaría algún tipo de estrategia. Y fíjense cómo a partir de datos casuales, de repente, vamos empezando a tener una historia. Todavía no tenemos una historia, la vamos produciendo muy de a poco. Supongamos también que en el curso de todo este trabajito se nos ocurre decir, bueno, pero yo en realidad lo que querría escribir es un policial. Bueno, tenemos un encuadre. Hay un género que nos da ciertas pautas de por dónde podría ir la cosa. Supongamos que también por ejercicio de escritura, de estar ya centrado en nosotros mismos, en nuestro deseo de escribir, nos surge la idea de que nos gustaría hablar de la relación entre padres e hijos, por ejemplo. Y a la vez nos surge la idea de la preocupación por las IA y cómo van construyendo sentido, por ejemplo. Bueno, tenemos dos grandes temas ahí. Dos grandes temas que a partir de los cuales podemos leer los datos que fuimos sacando y a partir de los cuales podemos ir trazando de a poco la historia. Y tenemos un formato que nos va dando pautas, parámetros de por dónde más o menos tiene que ir la cosa. La relación padre-hijo, por ejemplo, es un gran tema. Entonces, ¿cómo podemos introducirla acá? Supongamos que hay un contrato prenupcial y que el fracaso del casamiento implicaría que alguien se queda con una herencia importante. Supongamos que esa persona dijo, bueno, vamos a invitar a este, que es nadie, y vamos a tratar de engañarlo de alguna manera, seducirlo de alguna manera, para que provoque la ruptura del casamiento y poder de alguna manera ejecutar el contrato prenupcial, declarar nulo el casamiento, pero que se cumpla la condición de haber estado casado. Supongamos que el contrato fuera así, ¿no? Para recibir la herencia tengo que casarme, para poder sostener la herencia como propia tiene que pasar algún hecho de infidelidad, para que pase algún hecho de infidelidad necesito sí o sí que alguien provoque ese hecho, pero que sea alguien con el cual yo no tengo ninguna relación, que no haya forma de relacionarme yo como futuro esposo y a este yo que sería el invitado, este invitado de piedra que no tiene ningún tipo de relación. También podemos pensar la cuestión de ese tipo que hizo ese informe sobre las mujeres Elon Musk. Y tal vez ese informe, completamente anónimo, era de alguien que quería advertir sobre esta maniobra que se está tejiendo a la víctima, por ejemplo, sabiendo que es de usar muchas redes sociales, hace un informe falso que diga un estudio dice que, porque sabe que a ella le gusta mucho ver todos esos estudios que dicen que, y que de ninguna manera lo iba a pasar de largo, y que odia que digan que las mujeres se más, y que escribe ese artículo de forma anónima porque no puede decirlo de forma explícita. Supongamos que la persona que hace esto es un empleado del futuro esposo y futuro heredero. Fíjense cómo de repente empalmamos todo. La relación padre-hijo, la relación entre el futuro heredero y el padre muerto, y
Ahí podemos poner en juego qué significa para el padre ser hombre, qué significa para el hijo ser hombre, en relación a una mujer, cómo lo piensa el padre, cómo lo piensa el hijo. Fíjense cómo armamos de repente toda una historia a partir de datos triviales. ¿Por qué pudimos hacerlo? Porque, primero, no existen datos triviales para un escritor. Los datos nunca son triviales para un escritor porque es la materia prima a partir de la cual podemos contar historias. Por lo tanto, un dato para un escritor solamente es trivial hasta que se ocupa de él. Cuando nos ocupamos de un dato, deja de ser trivial. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos datos y los fuimos trabajando. Le dimos un tratamiento a la manera de los periodistas. Lo fuimos compilando, le hicimos preguntas, le dimos contexto, lo articulamos con otros datos. El periodista necesita buscar la información más correcta. Nosotros podemos inventarla, podemos usar la ficción para darle a ese dato una información correlativa. Empezamos a relacionar. Es decir, todo el trabajo que hicimos fue tomar datos, darle un tratamiento, separándolo en partes, agregándole información, agregándole colorcitos, preguntándole cosas, sacándolo de un contexto y poniéndolo en otro, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, empezamos a relacionarlo y a ver si entre todo podíamos recortar una historia. ¿A partir de qué? Y a partir de algún tema universal que tiene que ver con cosas que nos preocupan, nos interesan, nos definen como personas, tienen que ver con cosas que rechazamos, con ideología, con mandatos sociales, mandatos familiares, cosas que escuchamos por ahí, pero que nos sirven como temas y a partir de los cuales podemos ir recortando una historia. Y así, escritores y escritoras, podemos empezar a escribir aunque no se nos ocurra nada.